La mente, un campo de batalla, por nuestro hermano Watchmani. Este mensaje no ha sido adulterado ni manipulado, sino que es fiel a los escritos de nuestro hermano Watchmani. Que este mensaje sea de bendición a todos los oyentes. La mente del hombre es el órgano con el cual piensa. Por medio de ella podemos conocer, pensar, imaginar, recordar y entender. A ella pertenecen el poder intelectual, el raciocinio, la sabiduría y la inteligencia del hombre. Se podría decir que la mente es la parte que se relaciona con el cerebro. En el campo psicológico se le llama la mente, mientras que en el terreno fisiológico se le conoce como el cerebro. O sea que los psicólogos llaman a este órgano la mente y los médicos lo llaman el cerebro. La mente ocupa un lugar predominante en la vida del hombre porque es la que principalmente dirige su conducta. Ahora veamos lo que pasaba antes de la regeneración. En la Biblia se indica que la mente del hombre es un campo de batalla, lo cual es único. En ella Satanás y los espíritus malignos luchan contra la verdad y contra el hombre. Podemos decir que la voluntad y el espíritu del hombre son una fortaleza que los espíritus malignos intentan atacar y capturar. La mente es el campo donde la batalla se lleva a cabo, y allí la fortaleza es atacada y tomada. El apóstol dijo, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas ante Dios para derribar fortalezas, al derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y al llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Eso es lo que dice 2 de Corintios capítulo 10, versos 3 al 5. El apóstol primero nos habla de la batalla, luego del lugar donde éste se lleva a cabo, y después nos habla del objetivo de tal batalla. Esta lucha se relaciona con la mente del hombre. El apóstol compara los razonamientos con la fortaleza del enemigo. Consideraba la mente una fortaleza del enemigo que debía ser derribada y que dentro de ella había muchos pensamientos rebeldes. El apóstol tuvo que derribar la mente del hombre llevando cautivos los pensamientos rebeldes para que fueran sometidos a una obediencia total a Cristo. Estos versículos nos muestran que la mente del hombre es un campo de batalla, porque allí los espíritus malignos pelean contra Dios. La Biblia nos dice que el Dios de este siglo cegó las mentes de los incrédulos para que no le resplandezca la iluminación del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, 2 de Corintios 4:4. Este versículo concuerda con el que citamos anteriormente porque muestra la forma en que Satanás domina la mente del hombre y lo ciega. Quizá algunas personas se consideren muy inteligentes, capaz de usar diversos argumentos para oponerse al Evangelio. Otros tal vez no crean porque no han entendido el Evangelio. Pero lo que realmente sucede en ambos casos es que las mentes de los hombres han sido vendadas por Satanás. O sea que Satanás les ha puesto un velo para que no vean, para que queden cegadas. Cuando la mente es vencida por Satanás, se endurece y los hombres se ocupan de los deseos de la carne y de los pensamientos y son por naturaleza hijos de ira. Efesios 2:3 dice eso. Entre los cuales también todos nosotros nos conducíamos en otro tiempo en las concupiscencias de nuestra carne, haciendo los deseos de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Son enemigos en sus mentes. Colosenses 1:21 dice, porque la mente puesta en la carne es enemistad contra Dios.
Después de leer estos versículos y ver que los principados de las tinieblas se relacionan principalmente con la mente del hombre, podemos ver que la mente es la parte del hombre que es más fácilmente atacada por Satanás. La potestad de las tinieblas no puede actuar directamente en la voluntad, ni en la parte emotiva, ni en el cuerpo del hombre, a menos que haya ganado algún terreno en él. Pero no sucede lo mismo cuando se trata de la mente. Parece como si la mente fuera propiedad del enemigo. Él no necesita ningún permiso especial ni ninguna invitación de parte del hombre para obrar en su mente. El apóstol compara la mente con la fortaleza del enemigo para mostrar que existe una estrecha relación entre Satanás con sus espíritus malignos y la mente del hombre. Satanás y sus espíritus malignos hacen de la mente del hombre su fortaleza para encarcelar al hombre mediante su mente. Imponen su autoridad sobre el hombre valiéndose de la mente de éste. Asimismo, por medio de la mente transmiten veneno a otros para que también se rebelen contra Dios. No podemos decir con certeza hasta qué punto la filosofía, la lógica, el conocimiento, la investigación y la ciencia de este mundo provienen del poder y la influencia de las tinieblas. Pero algo sí es cierto: los razonamientos que se levantan en contra del conocimiento de Dios son las fortalezas del enemigo, son las fortalezas de Satanás. La proximidad de la mente a la autoridad de las tinieblas no es nada extraño. El primer pecado de la humanidad fue anhelar el conocimiento del bien y del mal. Este conocimiento provino de Satanás. Así que el conocimiento, es decir, la mente de la humanidad, es especialmente compatible con Satanás. Al leer cuidadosamente la Biblia y observar la experiencia de los santos, podemos ver que toda la comunión entre los hombres y Satanás y sus espíritus malignos se lleva a cabo en la mente. Examinemos las tentaciones del diablo como ejemplo. Todas las tentaciones del diablo para con el hombre ocurren en la mente. Es verdad que Satanás con frecuencia usa la carne para obtener el consentimiento del hombre. Con todo, en cada caso de seducción, el enemigo pone en el hombre algún pensamiento para inducirlo a pecar. No podemos separar las tentaciones y la mente. Todas las tentaciones nos llegan por los pensamientos, ya que estos son una puerta abierta para la potestad de las tinieblas. Por eso debemos saber cómo guardarlos. Antes de ser regenerados, nuestros pensamientos nos impiden conocer a Dios. Se necesita el gran poder de Dios para derribar los razonamientos de los hombres. Cuando el hombre es salvo, algo sucede o debe suceder, a saber, el arrepentimiento, el cual en el texto original en que se escribió la Biblia significa un cambio de mentalidad. Debido a que el hombre es enemigo de Dios en su mente, Dios quiere que su mente sufra un cambio para poderle dar vida. Cuando el hombre no cree, su naturaleza está en tinieblas. Mas cuando se salva, su mente cambia. Dios quiere que el hombre tenga un cambio de mentalidad, para que luego reciba un corazón nuevo. La mente está unida al diablo, que Dios desea que antes de darle al hombre un corazón nuevo, se debe operar un cambio en la mente de éste. Hechos 11:18 dice: entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Siguiente punto. Después de creer. Después de que el hombre se arrepiente, su mente no es librada por completo de todas las obras de Satanás, quien sigue obrando mediante la mente. El apóstol dijo a los creyentes de Corinto:
Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, así se corrompan vuestros pensamientos, apartándose de alguna manera de la sencillez y pureza para con Cristo. Segunda de Corintios 11:3. El apóstol Pablo sabía que el Dios de este siglo había cegado las mentes de los incrédulos y que de la misma manera engaña la mente de quienes han creído. Él sabía que aunque ellos ya habían sido salvos, sus mentes todavía no habían sido renovadas y por lo tanto la mente seguía siendo el campo de batalla más estratégico. La mente recibe más ataques de parte de la autoridad de las tinieblas que ningún otro órgano del hombre. Debemos saber que los espíritus malignos de Satanás prestan especial atención a nuestra mente y es allí donde siempre nos atacan. La serpiente con su astucia engañó a Eva. Satanás no atacó primero el corazón de Eva, sino su mente. De la misma manera, los espíritus malignos primero atacan nuestra mente, no nuestro corazón, con el propósito de corromper la sencillez de nuestra fe. Ellos saben que nuestra mente es el punto más débil. Antes de que creyéramos, nuestra mente era su fortaleza. Pero todavía quedan muchos lugares que no han sido derribados, donde operan, pues saben que pueden derrotarnos. El corazón de Eva no tenía pecado, pero ella aceptó en su mente el pensamiento sugerido por Satanás. Fue engañada por la astucia del enemigo hasta el punto en que su mente no pudo razonar y cayó en la trampa. Por lo tanto, es inútil que el creyente se jacte de que sus motivos son rectos. Más bien debe adiestrar su mente para que resista a los espíritus malignos. Pues de no ser así, el diablo lo tentará y engañará su mente e incluso hará que su voluntad pierda el poder de decidir. En 2 de Corintios 11:4, el apóstol Pablo nos dice de dónde proviene este peligro. Algunos predicarán a otro Jesús, haciendo que reciban otro espíritu y acepten otro evangelio. El versículo 4. Esto nos muestra el peligro que existe de que se introduzcan en las mentes de los creyentes enseñanzas equivocadas que los desvíen del evangelio puro de Cristo. Eso es lo que la serpiente quiere hacer hoy. Satanás se disfraza como ángel de luz para que los creyentes en sus mentes adoren a otro Jesús y para que reciban otro espíritu, diferente al Espíritu Santo, y por medio de los mismos creyentes propagar un evangelio diferente, al evangelio de la gracia de Dios. El apóstol nos dijo que Satanás hace todo esto en las mentes de los creyentes. Uno por uno, Satanás convierte estas enseñanzas en pensamientos y las aloja en la mente de los creyentes. Es lamentable ver que hoy en día muy pocos creyentes reconocen estas cosas. ¿Cuántos saben que Satanás pone buenos pensamientos en el hombre? Debemos tener presente que el creyente recibe una vida nueva y un corazón nuevo, pero no una mente nueva. Muchos tienen un corazón nuevo, pero su cabeza es vieja. El corazón está lleno de amor, pero la cabeza, es decir, la mente, no tiene ningún discernimiento. Muchos tienen motivos puros, pero sus pensamientos no son muy claros. La mente está llena de toda clase de mezclas y muy falta de discernimiento espiritual, el cual es crucial. Muchos aman verdaderamente a los hijos de Dios, pero su mente está llena de ideales, opiniones y metas personales, etcétera, etcétera, etcétera. Los pensamientos de muchos fieles hijos de Dios son muy estrechos y llenos de prejuicios. Ya decidieron de antemano en qué consiste la verdad y rechazan todo lo que no concuerde con sus prejuicios. Todo esto sucede debido a que su mente no es tan amplia como su corazón. También hay muchos hijos de Dios
cuyas mentes nunca pueden concebir pensamiento alguno. Aunque han escuchado muchas verdades, no pueden recordarlas, ni ponerlas en práctica ni darlas a otros. Han oído suficiente, pero no tienen la fuerza para expresar lo que escucharon. Aunque por años han recibido verdades, no pueden suplir la más mínima necesidad de los demás y tal vez hasta se ufanen de lo llenos que están del Espíritu Santo. Todo esto sucede debido a que sus mentes no han sido renovadas totalmente. La mente del hombre le causa más daño que su corazón. Si los creyentes pudieran diferenciar entre la renovación del corazón y la renovación de la mente, no cometerían la equivocación de confiar en el hombre. Los creyentes deben saber que el hombre puede tener una comunión muy íntima con Dios y al mismo tiempo en la mente, sin darse cuenta, recibir las sugerencias de Satanás, lo cual provoca errores en su conducta, en sus palabras y en sus puntos de vista. Aparte de la clara enseñanza de la Biblia, no hay palabras que sean dignas de confianza. No debemos vivir por las palabras de ningún hombre simplemente porque lo conozcamos, lo admiremos o lo respetemos. Debemos saber que aunque las palabras y los hechos de una persona sean muy santos, sus pensamientos no necesariamente son espirituales. No observamos sus palabras ni su comportamiento, sino su mente. Si creemos que lo que dice el obrero de Dios es la verdad de Dios, basándonos en su conducta, haríamos de sus palabras y de su conducta nuestra norma, en vez de la Biblia misma. En la historia, muchos hombres que propagaron herejías fueron creyentes muy santos. Todo esto sucede porque aunque sus corazones fueron renovados, sus mentes no lo fueron. Ciertamente la vida es mucho más importante que el conocimiento, pero después de ser edificados en la vida, no debemos descuidar el conocimiento que procede de una mente renovada. Los creyentes deben darse cuenta de que tanto sus corazones como sus mentes deben ser renovados. Si la mente no es renovada, la vida del creyente no será una vida equilibrada. A él le será casi imposible llevar a cabo alguna obra. Muchas enseñanzas recalcan la vida espiritual del creyente, es decir, el corazón. Afirman que debe haber amor, paciencia y humildad, lo cual sin duda es importante. Sin embargo, no debemos pensar que eso basta para suplir todas las necesidades. Son importantes, pero no incluyen todo. Es igualmente importante que la mente sea renovada, ampliada y fortalecida. De lo contrario, la vida del creyente no será una vida equilibrada. Muchos piensan que un creyente espiritual no debe tener mucho conocimiento y que cuanto más ignorante sea mejor. Pero excepto por el hecho de que estos creyentes tal vez se conduzcan un poco mejor que los demás, no son muy útiles y no puede confiárseles ninguna obra. Por supuesto, no nos referimos a la perspicacia ni al conocimiento mundano, pues la meta de la salvación no es que continuemos usando la misma mente contaminada por el pecado. Dios desea que nuestra mente sea restaurada a la perfección que tenía cuando fue creada para que glorifiquemos a Dios no solo con nuestra conducta, sino también con nuestra mente. Incontables hijos de Dios caen en la obstinación, la estrechez, la dureza y hasta son contaminados debido a que descuidan su mente. Como resultado son privados de la gloria de Dios. Los creyentes deben saber que si han de vivir una vida plena, su mente debe ser renovada. El reino de Dios carece de obreros porque las mentes de estos no pueden sobrellevar nada. Olvidan que después de ser salvos, necesitan procurar una renovación plena en sus mentes y por ello su obra queda obstruida
La Biblia dice explícitamente: transformaos por medio de la renovación de vuestra mente. Eso es lo que dice Romanos 12:2. Siguiente punto. Una mente bajo el ataque de los espíritus malignos. Si examinamos la experiencia intelectual de los creyentes, veremos que sus mentes no son solo estrechas, sino que también padecen muchas otras enfermedades. Por ejemplo, la mente es afectada por los pensamientos e imaginaciones incontroladas, imágenes impuras, recuerdos caóticos y delirantes, pérdidas repentinas de la memoria, prejuicios infundados, falta de concentración, pensamientos estáticos o retardados, como si la mente estuviera encadenada, y fanatismo desaforado. El creyente siente que no tiene la fuerza para controlar su mente ni para dirigirla según su voluntad. Olvida innumerables cosas, tanto pequeñas como grandes. Sin proponérselo, comete muchas indiscreciones y ni se preocupa por haberlo hecho. Aunque su cuerpo parece estar sano, no sabe claramente por qué su mente tiene ciertos síntomas. La mente de muchos creyentes es así, pero ellos desconocen la causa. Si el creyente se da cuenta de que su mente es afectada como lo describimos, solo necesita examinar unas cuantas cosas para saber de dónde proviene todo esto. La pregunta es: ¿quién controla su mente? ¿La controla él? Si es así, ¿por qué no logra controlarla en un momento dado? ¿La controla Dios? Según la Biblia, Dios no controla la mente del hombre. Más adelante hablaremos de esto en detalle. Si no soy yo ni es Dios quien controla mi mente, entonces, hermanos, ¿quién lo hace? Indiscutiblemente, tienen que ser las huestes de las tinieblas, las que usurpan la mente y las que le ponen estos síntomas. Por lo tanto, cuando el creyente descubre que no puede controlar su mente, debe tener presente que el enemigo está activo. Jamás olvidemos que el hombre tiene libre albedrío. Dios desea que el hombre se gobierne a sí mismo, y éste tiene autoridad para gobernar todas sus facultades. Así que la mente debe estar sujeta a la voluntad. El creyente debe preguntarse si su mente y sus pensamientos son realmente suyos. Si no es así, entonces deben proceder de los espíritus malignos que operan en la mente del hombre. Supongamos que la voluntad no quiere que pensemos y la mente desea obedecerla. Si a pesar de esto la mente se encuentra pensando, significa que esos pensamientos no son sus pensamientos, sino obra de otra persona que está utilizando pensamientos en contra de su voluntad. Si no deseamos pensar, los pensamientos que surjan en nuestra mente no son nuestros, sino de los espíritus malignos. Si el creyente desea saber cuáles pensamientos son suyos y cuáles son los de los espíritus malignos, debe observar en qué forma aparecen. Si su mente es pacífica, estable, imperturbable y actúa en conformidad con las circunstancias, pero súbitamente aparece una idea o un pensamiento fuera de contexto y fuera de orden, entonces ese pensamiento es la operación de los espíritus malignos, cuya intención es inyectar sus pensamientos en la mente de los creyentes, induciéndolos a aceptarlos como propios. O sea que Satanás se engaña de alguna otra manera para que los creyentes se salgan de la esfera espiritual. Por regla general, los pensamientos que los espíritus malignos inyectan en la mente del hombre son cosas que él no había pensado, o algo contrario a su modo de pensar. Son totalmente nuevos. Ideas repentinas que jamás había concebido. Cuando el creyente tiene tales pensamientos, debe preguntarse primero si él verdaderamente piensa así y si es él el que está pensando.
si quiere pensar así o si ese pensamiento está activado en su propia mente, aunque nunca antes lo había deseado. El creyente debe de descubrir si él es el que piensa tales cosas. Si la idea no se originó en él y él se opone a ella, pero aún así persiste, debe concluir que tal idea procede de los espíritus malignos. Todos los pensamientos que su voluntad no apoya y todos los que se oponen a ella son pensamientos que no provienen del hombre mismo, sino del exterior. Muchas veces la mente de los creyentes está llena de pensamientos que no puede detener. Su mente, como una máquina de pensar, es operada por una fuerza exterior que piensa continuamente y que no tiene control. El creyente puede sacudir la cabeza tratando de rechazar tales pensamientos, pero no lo logra. Los pensamientos vienen en ráfagas sin detenerse ni de día ni de noche. La mayoría de los creyentes no saben a qué se deba todo esto, pues desconocen que eso es obra de los espíritus malignos. Eso es obra de Satanás. El creyente debe saber lo que es un pensamiento. El pensamiento es algo que capta la mente, pero en el caso de los pensamientos incontrolables, ya no es algo que la mente capte, sino algo que controla y ocupa la mente. Antes la mente pensaba cosas, pero ahora lo que sucede es que las cosas obligan a la mente a pensar. Muchas veces el creyente quiere hacer a un lado ciertas cosas, pero una fuerza externa lo obliga a recordarlas y lo fuerza a seguir pensando en ellas. Esta es la obra de Satanás. Esta obra, hermanos, es la obra de los espíritus malignos que nos están atacando. En pocas palabras, el creyente debe investigar todo fenómeno anormal, con excepción de una enfermedad. Todo fenómeno anormal procede de los espíritus malignos. Dios no interfiere con las funciones de las facultades naturales del hombre. Nunca inyecta sus pensamientos repentinamente en la mente del hombre y nunca detiene la función de la mente ni la priva de nada. El cese repentino de todos los pensamientos, como si el cerebro hubiera quedado vacío, la intromisión brusca de un pensamiento completamente incoherente, las pérdidas súbitas de la memoria, como si se hubiera cortado un alambre eléctrico, dejando la mente paralizada, o una incapacidad continua para emplear la mente o la memoria son el resultado de la operación de Satanás y de los espíritus malignos. Debido a que los espíritus malignos han ocupado la memoria, pueden detener sus funciones o hacerla funcionar cuando ellos lo desean. El creyente debe saber que las causas naturales solo producen enfermedades naturales. Los pensamientos o los olvidos imprevistos están fuera de control de nuestra voluntad y van más allá de los eventos naturales, debido a que proceden de fuentes sobrenaturales. Si el creyente examina todos los fenómenos de su mente, no pasará por alto las causas de los síntomas. La epístola a los Efesios nos dice que los espíritus malignos operan en los hijos de desobediencia. Esto es muy importante, hermanos. Los espíritus no solo operan fuera del hombre, sino también dentro del mismo hombre. Si nosotros queremos inducir a alguien a que trabaje, a lo sumo podemos usar palabras y expresiones u otros gestos del cuerpo. Pero los espíritus malignos pueden ir más allá. No solo pueden operar desde fuera, como sucede entre personas, sino que también pueden hacerlo desde el interior del hombre. Esto significa que pueden penetrar en la mente del hombre y obrar desde allí, haciendo que el hombre los obedezca. El hombre no puede meterse en la mente de otra persona ni hacerle sugerencias sutiles desde allí adentro. Tampoco puede confundirlo con esas sugerencias, pero los espíritus satánicos, los espíritus están operando y sí pueden hacerlo. Poseen una capacidad de comunicación que el hombre no tiene.
Debido a que la mente y la parte emotiva están estrechamente relacionadas, los espíritus malignos primero trabajan en la mente y luego llegan a su parte emotiva. O empiezan con la mente y desde ahí se extienden a la voluntad, ya que la mente y la voluntad también están íntimamente relacionadas. Ellos operan poniendo secreta y clandestinamente sus pensamientos favoritos en la mente del hombre, a fin de cumplir sus objetivos, o bien bloquean los pensamientos que no les gustan. La Biblia claramente enseña que la autoridad de las tinieblas puede sembrar pensamientos en el hombre y también robar sus pensamientos. El Evangelio de Juan capítulo 13 versículo 2 dice: y el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le traicionara. Esto muestra que Satanás puede poner pensamientos en la mente de los hombres. Lucas 8:12 dice: y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, lo cual muestra que Satanás puede quitar las palabras que el hombre debería recordar o hacer que lo olvide todo. Estos dos versículos revelan la operación doble que los espíritus malignos llevan a cabo en la mente del hombre. Con estos pasajes podemos identificar la operación de los espíritus malignos, ya que su obra consiste en añadir o quitar algo de la mente del hombre.